Señoras y señores, sean todos muy pero muy bienvenidos nuevamente al canal. Estamos en un video que tenemos que hacerlo, es obligatorio, realmente creo que es un video necesario y que mucha gente de los medios, mucha gente de las redes, tiene que empezar a ponerse en esta misma posición. Yo soy una persona que siempre me interesó mucho más lo que pasa adentro de la cancha, lo que pasa en los 90 minutos de partido, y trato de no integrarme tanto y no meterme tanto con los temas de la afuera, es decir, situaciones de violencia, situaciones donde se pone en tela de juicio a los dirigentes, a los mismos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, creo que actualmente, y más precisamente en lo que transcurrió en estas últimas semanas, incluido lo que para mí es la gota que rebalsa el vaso del día de ayer, creo que el fútbol argentino tocó fondo, y es un fondo que, si bien pareciera que toca fondo, como digo, es un fondo que no sabemos qué profundidad tiene, porque realmente todos los días sucede algo que pareciera ya tenernos acostumbrados, pareciera ya no ser algo que nos sorprende. Sin embargo, todos los días el fútbol argentino le pone un clavo más a su propio ataúd, porque, insisto, no solo deportivamente el fútbol argentino es malo, porque realmente el fútbol argentino es malo. Creo que no descubrimos nada mencionando que el fútbol argentino se emparejó para abajo, porque con la cantidad de equipos que hay en la primera división, más la cantidad de equipos que hay en la segunda categoría, y después de la segunda categoría es un abismo donde tenés 1.000.000 de equipos, que vaya a saber de dónde salen, que vaya a saber cómo llegan, que realmente sorprende en cuanto a cantidades y en cuanto a logros que después terminan consiguiendo. Creo que, como digo, se empareja para abajo, porque te dicen que tener un torneo de la cantidad de equipos que tenés, es decir, 30 en la primera división, y después tener 36, por poner el ejemplo de las dos categorías más importantes de Argentina, que son la primera y la segunda, te dicen que es un torneo que abre posibilidades, que es un torneo donde podés tener más futbolistas destacándose, que es un torneo que cualquier equipo tiene la posibilidad de llegar a conseguir un título. Pero realmente esto se empareja para abajo, cada vez se juega menos, cada vez se juega peor. Y me parece que, teniendo en cuenta la actualidad de muchos de los clubes del fútbol argentino, donde la gran mayoría le deben plata a sus futbolistas, la gran mayoría están cerca de la quiebra, estamos hablando de un torneo que se lo sigue bancando, por así decirlo, que se le sigue dando un poco de entidad por una cuestión de pasión de los hinchas. Y realmente creo que el hincha es el que hoy mantiene todavía con un poquito de esperanza al fútbol argentino, porque realmente es deplorable la actualidad del fútbol argentino. Creo que, para sintetizar un poco esto que vengo contando, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el partido de la semana anterior entre Huracán y Barracas, ese partido que también quedó demostrado que hay situaciones que te hacen dudar de la transparencia del fútbol, creo que hay una parte del partido donde se enfoca a quien era el entrenador de Huracán en ese momento, a Frank Darío Kudelka, con una cara totalmente derrotado, con la cara de saber que te están metiendo la mano en el bolsillo, saber que por más que hagas todo
para tener la posibilidad de pasar a los playoffs o de clasificarte a alguna copa internacional. Hay algo más que no te lo va a dejar lograr, hay algo que se va a poner adelante tuyo y por más que hagas los méritos necesarios, no te va a dejar continuar. Y realmente creo que la cara en esa imagen donde se lo enfoca a quien era el entrenador de Huracán es la cara de todos nosotros, hinchas, espectadores, periodistas, que realmente añoramos la vieja época del fútbol argentino, esa época donde los torneos eran realmente competitivos, que eran realmente meritorios, que había equipos que si salían campeones era por mérito 100% de ese equipo. Entonces, esta actualidad del fútbol argentino lo único que hace es destruir cada vez más la pasión del fútbol en nuestro país. Creo que, como dije, el motivo principal del video de hoy es hablar un poco de lo que fue en el día de ayer la consagración de Rosario Central como campeón de liga en una oficina en Puerto Madero. Un campeón de liga que supuestamente es el premio por haber sido puntero de la tabla anual durante el año. Sin embargo, el título es campeón de liga a un equipo que no disputó una liga durante el 2025, porque recordemos que el mismo formato que se está jugando hoy en día en el torneo, que en el día de mañana vamos a tener el inicio de los playoffs, es el mismo torneo que se jugó a principio de semestre y no hubo liga, porque realmente no se jugaron partidos todos contra todos. Y si bien yo no es mi problema con Rosario Central, que creo realmente que fue uno de los mejores equipos del año y por algo terminó puntero de su zona, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, en lo que eran esas zonas de zona A y zona B de ambos torneos. Central ganó sus dos zonas en los dos semestres y creo que es un justo primer puesto en la tabla anual. Este título es un título totalmente sacado de la galera, un título que se entrega con un torneo ya empezado, es un título que aparece de la nada y te da a creer que es la imagen que necesitaban tal vez algunos dirigentes para tener la foto de Ángel Di María con el trofeo, con un trofeo que no existía hasta hace 24 horas atrás. Por lo que, insisto, es un bochorno para mí esta entrega de título oficial para Rosario Central, que se suma a otras que vienen ya pasando y que si me tuviera que poner a enumerar situaciones polémicas del fútbol argentino en los últimos años, creo que tendría que hacer un video probablemente de más de 2 horas y tal vez me quede corto, pero creo que lo del título de Rosario Central es la gota que rebalsa el vaso y sobre todo es la gota que rebalsa el vaso en unas semanas bastante turbulentas que tuvo el fútbol argentino, porque como decía hace un ratito, estábamos hablando del encuentro entre Huracán y Barracas, un partido donde a mi criterio Huracán hizo los méritos para llevarse 3 puntos y lograr pasar a los playoffs y también lograr una posible clasificación a una Copa Internacional. Sin embargo, nuevamente, un arbitraje nefasto termina haciendo que Huracán se quede afuera incluso de los playoffs, siendo que en la cancha había sido mucho más, porque le cobran 2 penales que no son, 2 penales que el árbitro cuando explica la situación de por qué cobra esos penales, da una opinión y una versión que no existe en el reglamento, que no se aplica de esa manera. Entonces, pareciera ser que se te ríen también en la cara, porque dicen cosas absurdas,
Después tenés que ver cómo el árbitro, que se supone que es la persona que imparte justicia dentro de lo que es la cancha, amenaza al entrenador de Huracán diciéndole que lo va a romper todo. Entonces, son situaciones que terminan dejando una imagen patética y que, sumado a lo que ya vemos fin de semana tras fin de semana dentro de las canchas, terminan haciendo que el hincha explote y que se apunte contra la dirigencia actual de la AFA. Como dije, no son solo estos casos en la primera división, porque estas últimas semanas, siempre basándonos en lo que es esta última semana y tal vez el último mes, que fue como donde salió mucho a la luz, donde se vieron muchas situaciones injustas, muchas polémicas, tenemos que hablar de lo que viene pasando en la B Nacional, porque en la segunda categoría pareciera que el ascenso, el segundo ascenso a la categoría máxima, ya tiene nombre, porque las ayudas que viene recibiendo Deportivo Madryn son realmente preocupantes. Son realmente preocupantes. Un equipo que se le dio un triunfo por 3-0 como castigo a su rival Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro desde la dirigencia de Gimnasia de Jujuy. Y pasado lo que es esa llave, el juez que tenía esa causa de las supuestas amenazas desestima ese pedido de esas amenazas hacia el árbitro y archiva la causa por falta de pruebas, ya que lo mencionado por el árbitro, Lucas Comesaña, no es algo que se catalogue como amenazas. Y acá entra la pregunta de ¿qué pasa con Gimnasia de Jujuy en este caso? ¿Qué pasa con un equipo que tuvo que transitar una temporada eterna, una temporada que es larguísima por el nivel y cantidad de equipos que hay en la segunda división del fútbol argentino, y le terminan dando un resultado negativo como castigo por esas supuestas amenazas, y una vez que se queda afuera, terminan diciendo que no existieron tales amenazas? Entonces, yo pregunto e intento ponerme en los pies tanto de los jugadores como de la dirigencia y el cuerpo técnico de Gimnasia de Jujuy, y me pregunto, ¿quién le devuelve la ilusión a ese plantel? Y después, nuevamente, con Deportivo Madryn como gran protagonista, tenemos lo que fue el enfrentamiento ante Morón, un Morón que le gana en el partido de ida, y todos ya sabíamos que iba a pasar algo en el partido de vuelta, porque pareciera ya ser una costumbre el hecho de ver los partidos y decir, y bueno, algo va a pasar, algo va a suceder, o te van a cobrar un penal raro, o te van a expulsar mal un jugador, o no le van a expulsar un jugador a algún equipo. Y termina pasando en la vuelta, ya en la previa, una situación completamente absurda, que por una fake news, por una noticia que se inventan sobre el entrenador de Deportivo Morón, Walter Ota, por esas declaraciones inventadas, sacadas vaya a saber de dónde, terminan sancionando al entrenador de Deportivo Morón, no permitiéndole ser parte del equipo dentro del terreno de juego. Y en el partido sucede lo que todos sabíamos que iba a pasar. Se ve a un Deportivo Madryn beneficiado. Incluso en el gol que convierte Deportivo Madryn hay una falta previa a ese gol que
termina en un tiro libre, que de ahí viene el gol de Madryn. Una falta que no es, una falta que la cobran. Y de esta manera Madryn, por la ventaja deportiva, termina dejando afuera a Morón. Y tras el partido ocurren incidentes. La policía de Madryn le tira gas pimienta a los futbolistas de Morón. Se da un escándalo importante. Y creo que son situaciones que obviamente están mal, porque la violencia dentro del fútbol hay que erradicarla completamente. Pero pareciera ser que por diversas situaciones te tienen que llevar al campo de la violencia, y que si a vos te meten la mano en el bolsillo y vos reaccionás, vos sos el que está mal, vos sos el que estás incitando a la violencia, y te mencionan esa incitación a la violencia cuando después tenés que ver cómo Barracas, después de empatar con Huracán en ese partido polémico que estábamos hablando, en sus redes sociales sube el resultado del partido y pone que el gol de Barracas lo hizo Tapia, prácticamente riéndose en la cara de todos los equipos que están en nuestro fútbol. Entonces, termina siendo una situación totalmente penosa de nuestro fútbol. Tenemos que ver un torneo que, como dije, es patético, un torneo que está totalmente emparejado para abajo, que no importa el mérito que vos hagas por ser el mejor de tu zona o del torneo, puede salir campeón cualquiera, y ellos aplauden eso porque inventaron un torneo, armaron un torneo para que se beneficien algunos equipos, y me parece que no es la forma de llevar a cabo este fútbol argentino, y creo que queda totalmente demostrado dónde está este error, esta bajada de nivel de nuestro fútbol, y lo podemos ver en la Copa Libertadores, donde el fútbol brasilero tomó al fútbol argentino y lo dejó en un segundo lugar, donde el fútbol brasileño se hizo amo y señor del continente. Y algunos te dirán, bueno, sí, pero Central Córdoba le ganó a Flamengo. Un partido, muchachos, un partido. En un partido puede pasar 1.000.000 de cosas, pero a la final siempre llegan los mismos. A la final siempre terminan llegando los mismos. ¿Por qué? Porque si miramos para el otro lado, para el fútbol de nuestros vecinos, tenemos un fútbol ordenado, un fútbol competitivo, un fútbol donde realmente todos tienen chances de pelear por algo. Entonces se nivela para arriba, no para abajo. De esta manera, creo que es una pequeña reflexión la que hago hablando sobre la actualidad de nuestro fútbol. Soy una persona que tiene 29 años, pude ver los torneos de 20 equipos y realmente era un fútbol que amábamos, era un fútbol que realmente despertaba pasión en el hincha, que siempre hubo suspicacias sobre situaciones arbitrales, sobre algún que otro beneficio, pero creo que no se había tocado fondo como se tocó actualmente, donde ya es totalmente, está todo a la vista lo que sucede en cuanto a decisiones dentro de nuestro fútbol. Realmente insisto en esto que mencionaba durante el video. Creo que hay que animarse a hablar, hay que animarse a cuestionar las situaciones que pasan en nuestro fútbol, porque creo que las personas de nuestro lado, las personas que están en la televisión, las personas que también forman parte de las redes sociales, somos tal vez
los encargados de hacer que nuestro fútbol argentino sobreviva a esta etapa y que vuelva a ser uno de los fútbol más destacados a nivel Sudamérica y a nivel mundial. De esta manera me despido. Esto ha sido una pequeña reflexión sobre lo que viene pasando en estos últimos días en el fútbol de nuestro país. Espero que les guste. Me dejan saber en los comentarios su opinión. Obviamente estamos para escucharnos, para leernos, así que los espero en los comentarios. No olviden suscribirse, no olviden darle like al video, activar la campanita y muchas gracias a todos los que se van sumando a este canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.